Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar entonces la unidad 7, que es de psicofármacos. Y antes les quiero decir brevemente que, bueno, espero que esto salga bien, esta grabación. Lamentablemente la facultad me avisó que la clase anterior no salió grabada, así que posiblemente el jueves de la próxima semana, no pasado mañana, sino la próxima semana, vuelva a repetir la clase de anestesia general por Facebook para que quede grabada y de esa manera quienes quieran escucharla de vuelta y tener el material puedan hacerlo. Espero que ahora salga la clase del día de la fecha, que es referente a la unidad que trata sobre los psicofármacos. Les voy a pedir, aparentemente esto está siendo grabado, así que les pido por favor si pueden silenciar todos sus micrófonos y entonces empezaría la clase. Como primera medida para entrar a ubicarnos en un tema que por ahí les cuesta, traté de hacer de que esto sea realmente lo más fácil posible. Para ello, decidí, a manera de comienzo, poner un caso clínico que nos va a permitir ubicarnos. Él nos mandó otro trabajo para que hagamos. Y entonces decía que el caso clínico que pongo en consideración... Disculpen sus micrófonos, por favor, porque no se puede escuchar. Está dando la clase. Un paciente masculino de 25 años de edad que es traído al hospital central no podemos escuchar por sus padres debido a que presenta alucinaciones, delirio, desorganización del lenguaje, agitación, una conducta agresiva y hostil que lo condujo a cometer delitos de más de 40 días de evolución y que fueron instalados de forma progresiva. Entonces, aparte de esta sintomatología, refiere, pero de menor intensidad, a aislamiento social, apatía y deterioro en la atención. Esa sintomatología, que de por sí es florida y que tiene una clara intencionalidad para ubicarlos a ustedes, hace referencia a un cuadro clínico real, que es un cuadro clínico que puede seguir ocurriendo muchísimas veces, y el médico entonces le solicita que se haga varios análisis de sangre e imágenes de cerebro con la intención de tratar de descartar las causas y llegar a una conclusión de cuál es la causa etiológica que produce dicha sintomatología en el paciente. Se realiza análisis de sangre, varias imágenes de cerebro y el médico diagnostica que tiene un cuadro de psicosis aguda y posiblemente lo que tenga el paciente sea una esquizofrenia. Entonces la primera pregunta que uno se hace es, ¿qué es una psicosis? Profe, disculpe la interrupción. ¿Podría usted silenciar, se caracteriza por un sentido de la realidad inexistente o distorsionado que puede estar presente en muchas enfermedades. Algunas de estas enfermedades son la depresión mayor o depresión psicótica, otras son la esquizofrenia, que es el prototipo de la enfermedad. También pueden ser una psicosis fundamentalmente por drogas. En fin, hay varias de las características que pueden dar en un sinfín de enfermedades. Otras pueden ser a veces la depresión, que tiene fundamentalmente en algunos casos un tinte
realmente psicótico. Entonces, el paciente por el médico fue diagnosticado de una esquizofrenia. La siguiente diapositiva, que habla sobre las manifestaciones clínicas de una esquizofrenia. Si bien esta es una clase de farmacología y no precisamente de una enfermedad, una sola diapositiva no está de más para familiarizarles a ustedes con una enfermedad que seguramente la van a conocer en detalle en otras asignaturas de su carrera. Pero dentro de las manifestaciones clínicas de la esquizofrenia, se pueden distinguir básicamente la presencia de síntomas positivos, que ya vamos a ver qué son los síntomas positivos, síntomas negativos, síntomas agresivos, síntomas cognitivos y también síntomas de ansiedad y depresión. Como ustedes recordarán del caso que les mencioné, tenía alucinaciones, delirio, desorganización del lenguaje. Les explico, el lenguaje desorganizado es cuando una persona salta las ideas, no termina la misma oración, no tiene un contenido, no tiene un hilo conductor. Era agresivo, era hostil, había cometido algunos delitos, entonces uno tiende a pensar que tenía síntomas positivos, pero también dice que tenía aislamiento social, apatía, un deterioro en la atención, y esos son síntomas negativos. Es decir, lo que predominaba en este paciente eran síntomas positivos y síntomas agresivos. Acá, lo que les terminé de decir, por si alguien se perdió en la conversación, los síntomas positivos son Profe, las no se le entiende mucho porque... la desorganización del lenguaje, la agitación y Profe, la ¿no escucha? agresividad. Entonces, la esquizofrenia podemos decir que es Profe. el prototipo de las enfermedades psicóticas. Pero realmente lo que podemos decir también es que no toda enfermedad psicótica es una esquizofrenia. ¿Por qué? Por lo que les terminé de decir, que hay otras causas de psicosis aguda. Bien. Esta era la resonancia nuclear magnética de Juan cuando ingresó al hospital. Les adelanto que la resonancia era de característica normal. El médico psiquiatra que hizo rápidamente el diagnóstico descartó que tuviera otras causas de psicosis, como era la adicción a ciertas drogas, la presencia de tumores, las manifestaciones como las variaciones de la glucosa en sangre, del sodio en la sangre y del calcio en la sangre, que dan muchas veces síntomas psicóticos, y el paciente empieza a recibir antipsicóticos. Entonces, ¿cómo definimos la psicosis? La psicosis la definimos como un sentido de la realidad inexistente o distorsionado que, como les dije una vez más y les repito, puede estar presente en una gran cantidad de enfermedades, pero la más conspicua, la más notable de todos es la esquizofrenia. Hagamos una pequeña introducción para entender lo que ha pasado con Juan. Como ustedes saben, este es el cerebro, que es una de las partes que constituyen nuestro sistema nervioso central. Y como tal, el cerebro tiene una serie de lóbulos, que son el lóbulo frontal, 2 lóbulos parietales, 2 temporales, 1 occipital, que nos interesa en este caso. Y acá ustedes ven el lóbulo frontal con un color amarillo. Y ustedes saben, porque ya vimos y ya mencionamos, que tenemos aproximadamente más de 100.000 millones de neuronas, que la comunicación entre ellas se hace a partir de la sinapsis, y que a través de la sinapsis lo que ocurre es una serie de neurotransmisores, y que todas esas neuronas están constituidas por una serie de vías.
Ya habíamos visto en la clase anterior, por ejemplo, las vías noradrenérgicas o las vías, mejor dicho, que formaban parte del sistema simpático cuando hablamos de las drogas simpático-miméticas y de las drogas simpático-líticas. Entonces, acá vemos el caso de la noradrenalina y algunos reflejos o algunas características que tiene, que ya lo habíamos visto como son la reacción de pánico, de lucha o de huida, y hoy vamos a hacer referencia a la serotonina y a la dopamina fundamentalmente. Entonces, algunas características de la serotonina lo vamos a ver en detalle, quizás cuando hablemos de drogas antidepresivas. Hoy vamos a hacer más hincapié en el caso de las drogas con actividad dopaminérgica. Las dos grandes vías que nos interesan en esta ocasión, que es la vía dopaminérgica y que es la vía fundamentalmente serotoninérgica. Son las dos vías que nos interesan fundamentalmente. Y dentro de las vías que más nos interesa es la vía dopaminérgica. En la vía dopaminérgica, en esta diapositiva ven fundamentalmente en color lila la corteza frontal, que es quizás lo que más me interesa en este momento que ustedes recuerden. Algunas de las funciones que lleva a cabo la serotonina las ven en rojo y algunas reacciones de la dopamina la ven en celeste, pero no me voy a detener con las estructuras, porque esto lo podemos ver y de hecho que lo vamos a ver fundamentalmente más adelante. Esto es la neurona dopaminérgica. Ya lo habíamos visto cuando hablamos de las drogas simpáticas y cuando hablaba de la neurotransmisión, le decía que todos estos mediadores de esta familia empezaban a partir de un aminoácido que se llama tirosina. La tirosina viene fundamentalmente con la dieta. La tirosina, por una serie de enzimas, una enzima que es la tirosina hidroxilasa, se transforma en levodopa. Y la levodopa, por una enzima que se llama dopa decarboxilasa, se transforma en dopamina. Y la dopamina es el neurotransmisor que va a ir a la hendidura sináptica y que se va a unir con los receptores, que son los receptores dopaminérgicos de la segunda neurona o de la llamada neurona postsináptica. Ahora, si ustedes miran bien esa diapositiva, ven fundamentalmente que hay receptores de dopamina tanto en la neurona presináptica como en la neurona postsináptica. Un ejemplo de la neurona postsináptica es el riñón, por ejemplo, y habíamos hablado en la clase anterior que había receptores dopaminérgicos en el riñón y que su función era la vasodilatación de las arterias renales para que llegue mayor flujo sanguíneo por las arteriolas renales, que haya mayor filtración en el glomérulo y que la consecuencia final sea un aumento de la diuresis. Habíamos visto ya eso. Y también habíamos visto que hay receptores de dopamina en la neurona presináptica y que esos receptores que están en la neurona presináptica tenían como función la autorregulación de los receptores. Ahora bien, si uno mira estos receptores de dopamina, receptores dopaminérgicos, ya habíamos dicho que había 5 receptores dopaminérgicos. Bien, los dos, el receptor 2 y el receptor 3,
pueden estar tanto en la neurona presináptica como en la neurona postsináptica. La función del receptor 2 va a ser fundamentalmente la autorregulación de la dopamina. Y los receptores 1, 2, 3, 4 y 5 también van a estar presentes en la neurona postsináptica. Repito, en la neurona presináptica, acá está el 2 y el 3, y también están en las neuronas postsinápticas. Entonces, para entrar más en detalles, vemos cuáles son esas vías dopaminérgicas. Y a tal circunstancia, les manifiesto que hay 4 vías dopaminérgicas que ustedes lo habrán estudiado en anatomía. Yo simplemente lo que hago es refrescarle el conocimiento. A mí particularmente no me interesa, pero es para que ustedes entiendan que hay una vía nigrostriatal, que es la que tiene el número 1 acá, que es la más importante de todas para la enfermedad que hoy nos va a dar. La vía mesolímbica, que está muy relacionada con los afectos, el sistema límbico. La vía mesocortical, que es la más importante de los síntomas negativos de esta enfermedad, y la vía túbero-infundibular, que como vamos a ver más adelante, es la responsable de las reacciones adversas del paciente. Entonces el médico le dijo al padre de Juan que estábamos ante la presencia de una enfermedad en la que había una alteración en la regulación de la dopamina. El médico al padre de Juan le dice de una manera simple lo que ustedes ven en la diapositiva. La dopamina sirve para el comportamiento, sirve en la cognición, es decir, en el aprendizaje, sirve para la actividad motora, sirve como motivación porque es una hormona muy importante en el sistema de motivación y recompensa que uno tiene en las adicciones. Es una hormona que tiene mucho que ver en la secreción de la leche. Quienes son madres de este grupo saben el rol que tiene la dopamina en la secreción y en la lactancia. Interviene en el humor, en la atención y en el aprendizaje. Es decir, a grandes rasgos, vemos que la dopamina es una sustancia que cumple un rol importante en todas estas funciones. En conclusión, le decimos al padre de Juan que la dopamina, así como algunos le llaman la hormona del placer, otros también le llaman así a la oxitocina, produce una serie de enfermedades, y esas enfermedades pueden ser cuando los niveles de dopamina están bajos, donde hay fatiga, depresión, pérdida de interés en la vida. Un ejemplo de una enfermedad en la que la dopamina está bajo es la enfermedad de Parkinson. La dopamina puede tener un valor normal o la dopamina puede estar en valores altos, como es el caso de la esquizofrenia, motivo por lo cual de ahora en más a nosotros nos va a interesar hablar de los niveles altos de la dopamina, es decir, de lo que sucede en la esquizofrenia. Hecha esta pequeña introducción del caso clínico de un paciente que tiene síntomas positivos y que en menor importancia tenía síntomas negativos, hecho el diagnóstico de una esquizofrenia, entendiendo que en esta enfermedad hay un alto valor de dopamina que estimulan continuamente a todas esas 4 vías y principalmente a una de ellas, que la volvemos a ver más adelante, vamos a hablar de cómo se clasifican las drogas antipsicóticas. Y estas drogas antipsicóticas son muy importantes, fueron descritas en 1952, concretamente la clorpromazina, y en 1958 el haloperidol, y se puede decir que cambió el tratamiento y el pronóstico de la esquizofrenia.
Y uno dice, ¿por qué la esquizofrenia? Y les vuelvo a decir que la esquizofrenia es el prototipo de estas enfermedades con psicosis. ¿Y es una enfermedad frecuente? Sí, es una enfermedad muy frecuente. Se sabe que el 1% de la población padece de esta enfermedad. Y como les dije, las drogas que fueron las primeras en el 52 y 1958, cambiaron la forma de tratamiento de esta enfermedad. Yo prefiero la denominación moderna de antipsicóticos, llamarlas a estas drogas así, antipsicóticos, pero quienes leen libros no tan actualizados van a ver que también se las conoce a estas drogas con el nombre de tranquilizantes mayores por el efecto que producían, o de neurolépticos. La palabra neuroléptico venía del latín nervio, neuros, y lepto era atar. Entonces el significado era que estas drogas ataban, maniataban a el sistema nervioso, de ahí que producían los efectos. Repito, cualquiera de los tres son sinónimos, pero ya desde hace unos años trata uno de no hablar más de tranquilizantes mayores, de neurolépticos, y hablar como drogas antipsicóticas. Para entrar a ver la clasificación, ven una diapositiva donde ven un botón adrenérgico, la terminación de una neurona, con una serie de vesículas que tienen dopamina. Y ven que esas vesículas de dopamina se van a unir a los llamados receptores de dopamina. Entonces, las drogas antipsicóticas que vamos a ver, que están representados por estos cuadrados verdes, lo que van a hacer es bloquear e impedir que nuestro neurotransmisor dopamina ejerza su acción uniéndose a los receptores de dopamina. ¿De dónde? Presinápticos, es decir, los del sistema nervioso central, los que están dentro del neuroeje, y en este caso solamente hay en el cerebro, no en el tronco y tampoco en la médula espinal. Entonces, ¿cómo se van a clasificar? Y se clasifican en dos grandes grupos. Se clasifican en los de primera generación y los de segunda generación. Los de primera generación, como ustedes ven en la diapositiva, si uno toma en cuenta la estructura química, que sí está y eso sigue vigente, no se puede soslayar, tienen una composición de un anillo tricíclico y están representados por un gran tipo que se llaman fenotiacinas. Las drogas prototipas son las que ustedes las van a ver en color rojo, que son la clorpromacina y la levomepromacina. Repito, la clorpromacina y la levomepromacina son los prototipos de las fenotiacinas. Pero también tenemos otras, como la trifluoperacina y la tioridacina. Vamos a ver, y quizás más adelante, la tioridacina es una droga que, por ejemplo, quienes de ustedes leen el libro de farmacología en enfermería, van a ver que la tioridacina está suspendida y no está ya autorizada en el mercado español, porque producía arritmias. Lamentablemente en la Argentina todavía sigue comercializándose, sigue en vigencia, y uno de los nombres más conocidos es el Melevit y sigue siendo usado. Por eso les voy a aclarar una vez más que las drogas que yo les puse en este momento son drogas que están comercializadas en nuestro país, porque hay otras que realmente forman parte de este grupo, pero ya no se comercializan actualmente. El otro grupo importante dentro de los tricíclicos, junto a las fenotiacinas, es el tioxanteno, cuya droga más importante es el suclopentixol. Y el otro grupo importante desde el punto de vista químico, que es el de las butirofenonas, está representado por el haloperidol y el bromperidol. Ustedes recordarán la clase anterior, el martes pasado, cuando les hablé de neuroleptonalgesia, la hablé del dromperidol, que era una butirofenona que tiene efectos exclusivamente
anestésicos. Acá el haloperidol y el bromperidol tienen fundamentalmente acciones antipsicóticas. Y dentro del grupo de las sustitutivas está la sulpirida, que se utiliza no como monofármaco en nuestro mercado, sino asociado a otras drogas. En conclusión de esta diapositiva, lo que quiero que recuerden es a la clorpromacina, a la levomepromacina como el grupo de los tricíclicos fenotiacinas, y al haloperidol y al bromperidol como del grupo de las butirofenonas. Las de segunda generación son las que aparecieron en la década de 1980, sobre finales, pegaron muy fuerte en el mercado argentino en la década del 90, tienen un costo muy elevado, son onerosas realmente, y como les dije, las anteriores, las de primera generación o las llamadas, como dijimos, antipsicóticos típicos que escribieron, eran de 1950 y empezaron sobre la década del 60. Estas salieron unos 20 años en promedio después. Son la clozapina, la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, el aripiprazol, zotepina, la ciprasidona, brexiprazol y cariprazol. El brexiprazol y el cariprazol están comercializados en nuestro país y fueron quizás las últimas aprobadas por la FDA, que es el ente regulador de medicamentos de los Estados Unidos, y que fueron aprobadas en el 2015, es decir, tienen muy pocos años. Pero de todas estas, lo que yo quiero que recuerden es a la clozapina, porque la clozapina fue la primera y es el prototipo de entonces. Esta es la fórmula química que lo puse para rellenar la diapositiva. Nadie les va a preguntar, nadie de nosotros se dedica a eso. Para atrás de los de primera generación, clorpromacina, levomepromacina, las otras es el haloperidol, bromperidol, como las de primera generación, y de las de segunda generación a la clozapina. Muy bien, como esta es una clase de farmacología, vamos a ver cómo actúan las de primera generación y las de segunda generación. Y como ustedes ven, si bien esta es una diapositiva en inglés, es muy fácil de traducirla. Habla, tenemos una estructura D2, que siempre que vean D2 significa dopamina 2, es decir, hace referencia al receptor 2 de la dopamina. ¿Cómo actúan a estas drogas antipsicóticas de primera generación? Produciendo un bloqueo puro del receptor D2 de la dopamina. Ahora, la pregunta es, ¿solamente bloquea al receptor D2 de la dopamina? No, estas drogas también tienen otra acción bloqueante y actúan bloqueando ¿qué cosa? Esto que se llama M1, que es el receptor muscarínico de tipo 1, vimos en la clase que yo les di de drogas del sistema parasimpático lítico, cuando hablábamos de la atropina y de todas las drogas de su familia, que había un receptor M1 que estaba en el cerebro. Estas drogas antipsicóticas bloquean al receptor M1, bloquean al receptor H1, que es el de la histamina. Por ejemplo, para familiarizarles un poco a ustedes, la difenhidramina, que es el Benadryl tan conocido por ustedes, es un antihistamínico. ¿Y por qué produce sueño? Porque pasa la barrera hematoencefálica y se une a los receptores H1 del cerebro. Por eso el Benadryl, el nombre comercial más conocido, produce somnolencia. Y a veces se usa para producir el sueño en ciertas enfermedades alérgicas. Y también ven acá finalmente una alfa 1, que es el receptor alfa 1. Es decir, en conclusión,
las drogas antipsicóticas de tipo 1 o típicas, quieran llamar, o de primera generación, ¿cómo actúan? Bloqueando selectivamente al receptor de la voz, pero también en menor grado actúan sobre los receptores muscarínicos 1, sobre los histamínicos 1 y sobre los alfa 1, es decir, bloquean a él. La acción benéfica útil de la droga va a estar representada por el bloqueo del receptor de 2. Y toda la toxicidad, como vamos a ver más adelante, va a estar representada por la acción bloqueante sobre el receptor M1, H1 y alfa 1. Pero, por si alguno se perdió en esta explicación, les escribo la próxima diapositiva que, en cuanto a la farmacodinámica de los de primera generación, actúa bloqueando los receptores 2 y bloqueando a los receptores M1, H1 y alfa 1. Y como suele ser una tradición, siempre los aclaro, está en letra menor, en un tamaño menor, porque la acción que tiene es menor a la D2, que es la acción fundamental. Ahora bien, vamos un poquito a los de segunda generación. Y entonces ahora lo escrito va a preceder a la imagen de lo de 2. Entonces, ¿cómo actúa? Actúa bloqueando un receptor que se llama 5H. ¿Qué quiere decir 5H? Significa algo que ustedes conocen, que es 5-hidroxitriptamina. Y la hidroxitriptamina es lo mismo que ustedes llaman serotonina. Entonces, los de segunda generación, ¿cómo actúan? Bloqueando los receptores de serotonina o de 5-hidroxitriptamina de tipo 2 alfa, como lo vamos a ver más adelante. Yo simplemente quiero que ustedes recuerden que los de segunda generación, clozapina y esa larga lista de los más nuevos y más caros, actúan bloqueando los receptores de serotonina o 5-hidroxitriptamina y en menor grado bloqueando los receptores de 2, o sea, de la dopamina 2. Una imagen, esto significa antipsicótico de primera generación, APG, antipsicótico de primera generación, bloquea al receptor D2 que está ¿dónde? En el cerebro, en nuestro sistema nervioso central, fundamentalmente en el cerebro. Y en menor grado a los otros que no están en esta diapositiva. Y los de segunda generación vemos que bloquean, principalmente tiene una acción antagonista tanto de la dopamina del receptor D2 como el del 5-hidroxitriptamina de tipo 2A. ¿Por qué está esta? Esto es una diapositiva que, como ustedes ven, está en un texto en inglés. Y bueno, está así. Después, de todas maneras, yo lo traduzco y se lo pongo más adelante. Lo que quiero marcar es que los de segunda generación actúan también sobre el receptor de la serotonina y más sobre el receptor de la serotonina que sobre el de la dopamina 2. SDA, acá tienen abajo lo que significa antagonista de la dopamina y de la serotonina. ¿Más de qué? De la serotonina. ¿Menos de qué? De la dopamina. ¿Está claro la diferencia? Bien, entonces lo marcamos en rojo para que les quede grave. La diferencia de los antipsicóticos típicos de primera generación o con respecto a los atípicos o de segunda generación está dada por la afinidad que tienen a los receptores de serotonina o 5-hidroxitriptamina de tipo 2A. Tienen una alta afinidad por este receptor de la serotonina o 5-hidroxitriptamina 2A y van a tener una baja afinidad por los receptores D2 de la dopamina. Creo que
como les va a quedar el material, es clara la diferencia farmacológica para que ustedes se entiendan cómo actúan, y si logran entender bien cómo actúan, van a deducir por sí solos las reacciones adversas posteriores que vamos a ver y que van a ser totalmente diferentes. Pero, como les dije, también está el dibujo comparativo con las de primera generación. Y acá dice ASG, que es antipsicóticos, que son antagonistas fundamentalmente del receptor de serotonina o 5-hidroxitriptamina. La clozapina, que ya lo habíamos visto en recuadro rojo, fue el primero de los antipsicóticos de segunda generación. Y en esta diapositiva, que está traducida ya al español, dice muy alta afinidad por el receptor de 5-hidroxitriptamina, y ahí le puse en un recuadro verde o serotonina para que les quede bien grabado que cuando vemos 5-HT significa serotonina. Y tienen una menor afinidad por el receptor de 2 que el haloperidol, que era el prototipo, una de las drogas prototipas de un antipsicótico típico o de primera generación. Este dibujo quiero que lo miren, que ya se lo explico y que van a ver que es muy fácil. Habla de la importancia para llevar a cabo la determinada acción antipsicótica. Y como ustedes ven, está en esta diapositiva con un color rojo, clorpromacina, haloperidol. Repito, clorpromacina y haloperidol son los prototipos de antipsicóticos de primera generación. Y clozapina dijimos que es el prototipo de segunda generación. Y el dibujo, que ven un arco que es rojo, ¿sí? Que se ve el color rojo, que tiene entre 60 y 75% y que tiene una palabra que dice efecto antipsicótico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la clorpromacina, el haloperidol y la clozapina, para llevar a cabo su efecto antipsicótico, se unen entre el 60 y el 75% de los receptores dopaminérgicos. Cuando no se unen nada, en un 0%, no producen efecto antipsicótico. Ahora, ¿qué más ven acá? Que entre el 75 y el 100% hay efectos extrapiramidales. Entonces, ¿qué te deja de conclusión esta diapositiva? Repito, que la clorpromacina, el haloperidol, tipos de los antipsicóticos típicos, al igual que la clozapina, prototipo de los antipsicóticos atípicos, se unen entre un 60 y un 75% a los receptores. Una unión en exceso por arriba del 80% significa más toxicidad de la droga, más reacciones adversas, pero nunca mayor efecto antipsicótico. Por eso ustedes entenderán que los médicos psiquiatras a veces ponen la asociación de varias drogas y ponen la asociación de varias drogas por este mecanismo. Y entonces no tiene un efecto siempre y cuando sea el porcentaje de unión de estas drogas a los receptores en un porcentaje menor al 60%. Por si alguien se perdió y no entendió el dibujo, se lo escribí en la próxima diapositiva, que dice que los antipsicóticos típicos o atípicos tienen su efecto cuando ocupan el 65% de los receptores de 2, ¿dónde? En el sistema límbico. Y también vimos que los antipsicóticos típicos o atípicos producen los síntomas extrapiramidales cuando se ocupan de más del 75%, ahí dice de 78 a 80%, ¿dónde? En el núcleo estriado. Es decir, vimos la importancia del receptor de 2 y vimos que hay un sistema donde más actúa una droga, que es en el sistema límbico, el efecto antipsicótico, y para producir la toxicidad
estamos a nivel del núcleo estriado, que más adelante lo vamos a ver con quizás un poquito de más detenimiento en una, o creo que son 2 diapositivas, no más de eso. Conclusión: clozapina, quetiapina no pueden bloquear más del 70% de los receptores de 2, por lo que no producen hiperprolactina y síntomas extrapiramidales. Este concepto, si ustedes lo graban y lo entienden, lo asimilan, fácilmente van a deducir la toxicidad de la droga. Repito, la clozapina y la quetiapina no pueden bloquear más del 70% de los receptores D2. Me permito ir a la diapositiva anterior y se los muestro que si no pueden bloquear más de este porcentaje que está acá, que era lo responsable de los síntomas extrapiramidales, ese es el fundamento farmacológico a nivel molecular que dice por qué la clozapina no va a tener efecto sobre el sistema extrapiramidal. Bien. Vemos la resonancia de Juan, que era perfectamente normal. Pero vamos a ver algunas cosas en esta resonancia que nos va a permitir a nosotros sacar una conclusión. Y la conclusión que vamos a ver es que las drogas antipsicóticas, como me gusta y como se las llama hoy en día, actúan ¿dónde? Bloqueando a los receptores dopaminérgicos de tipo 2 fundamentalmente. Y los que son de segunda generación van a bloquear a los receptores 5-hidroxitriptamina o de serotonina fundamentalmente más que a los receptores de 2. Entonces es fácil de explicarle al padre de Juan que le íbamos a dar medicación. ¿Para qué? Para bloquear ese exceso de dopamina que tiene en el cerebro, que le da lo que se llaman los síntomas positivos, con lo que él va a mejorar el cuadro. Conclusión de la farmacodinamia de las drogas antipsicóticas. Como esto está siendo grabado, yo prefiero hablar todo y después la facultad corta y ustedes me hacen todas las preguntas del tema. Vamos a hablar entonces rápidamente una diapositiva de cada droga. Solo una de clorpromacina, vamos a ver uno de levomepromacina, vamos a ver una de haloperidol y una restante. Bueno, clorpromacina. La clorpromacina por vía oral y por vía parenteral tiene una máxima absorción que es entre 1 y 4 horas después de la ingesta, disponibilidad baja que es entre 20 y 32%. No tiene interacción con los alimentos. Eso es fundamental de tenerlo en cuenta porque, como vimos, el paciente que tiene una enfermedad neurológica no siempre es tan receptivo y colaborador. Segundo, la unión a las proteínas de la clorpromacina es muy alta, es entre el 95 y el 98%. Tiene un concepto importante. ¿Por qué tiene un efecto antipsicótico? Es una droga que va a actuar en el cerebro. Tiene muy buena concentración tanto en el cerebro como en los órganos. Todos órganos irrigados. Y pasa la barrera placentaria y secreta la leche materna. Tiene una vida media en promedio de 30 horas. Es decir, es una droga que tiene una vida media larga y que se concentra en el cerebro. Eso es importante que lo tengamos en cuenta para lo que viene. El metabolismo es hepático y ahí ustedes ven CYP. CYP que es, como desde la clase número 1 de farmacodinamia que yo les doy, les hablo de los CYP que son los citocromos. Y ahí está el nombre del citocromo, 1A2 y 2D6. ¿Es importante que ustedes se acuerden el número del citocromo? No, de ninguna manera. Sí es importante que ustedes sepan que se metabolizan ahí. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el prospecto y ven que esto se metaboliza en ese lugar,
y tienen otra droga que se metaboliza en el mismo lugar, tendrán obviamente una serie de interacciones farmacológicas. Entonces ustedes a la hora de mirar fácilmente se van a dar cuenta si actúa sobre la misma enzima o no actúa sobre la misma enzima. Entonces, se metaboliza en el hígado por esos citocromos a metabolitos conjugados y menos del 1% se elimina en forma inalterada por vía renal y por las heces. La otra droga, como les dije, la levomepromacina, que es una droga que también se absorbe por vía oral y por vía parenteral, son drogas que son liposolubles, pero tardan en absorberse. Fíjense, por la vía oral alcanzan 30 minutos y por la vía intramuscular ya los 90 minutos, la concentración máxima. Tienen una biodisponibilidad del 50% y también tienen una vida media larga. Es decir, clorpromacina, vida media larga, levomepromacina, vida media corta, tienen metabolismo hepático y tienen eliminación renal y fecal. Es decir, estamos viendo dos drogas que prácticamente tienen similares características farmacocinéticas a grandes rasgos y que lo que rescato es que tienen una vida media larga. El haloperidol, que es el prototipo del grupo de las butirofenonas, tiene un porcentaje de unión a las proteínas del 90%, que es lo que lo diferencia de la clorpromacina, que como vimos era muy bajo. Tiene algunos citocromos, como son donde se metabolizan, y también tiene una vida media larga, de 24 horas, y se elimina por vía renal, por vía materia fecal, y también por la orina en forma inalterada. Lo importante del haloperidol es que sepan que si bien tiene una vida media larga de 24 horas y uno ve a veces en los cuadros psicóticos agudos una ampolla o de un comprimido cada 6 o cada 8 horas, teniendo una vida media larga, imagínense lo que pasa cuando hay una forma de depósito como es el decanoato de haloperidol, que tiene una vida media larga y que permite la administración cada 21 días o cada 30 días, es decir, una vez por mes. Para explicarle un poco la distribución de estas drogas, tomé como prototipo el haloperidol, la clorpromacina, como lo vimos. Y entonces, fíjense y miren en la imagen, el haloperidol pasa la barrera hematoencefálica. Ven en esa diapositiva un cerebro lleno de fármacos, con lo que le demuestra que pasa el fármaco y se une al cerebro, pasa fundamentalmente a la leche materna y también pasa a la barrera placentaria. Si uno tiene este concepto de distribución, y esto sucedía porque era una droga muy liposoluble, uno fácilmente va a entender las reacciones adversas y va a entender ya que como un cuidado de enfermería a una paciente que esté recibiendo haloperidol, clorpromacina, no es aconsejable decirle que esté en la lactancia con su hijo, salvo que se extremen algunos cuidados, y también es importante decirle que si la ecuación riesgo-beneficio es mayor, se puede dar esta droga, pero que esta droga va a pasar y va a llegar a concentraciones en el feto y en el recién nacido. Entonces, el haloperidol lo que produce fundamentalmente es que pasa y se distribuye a los órganos del cuerpo. Pero quizás uno de los puntos que más me gustó cuando decidí preparar esta clase es que una de las preguntas más habituales que uno hace es ¿cómo es el grado de fertilidad o si una mujer que toma antipsicóticos puede quedar embarazada? Ustedes saben, o muchos saben y otros no, que realmente fue yo trabajé muchos años y de hecho que trabajo en el Hospital Central de Formosa o trabajo en el ámbito hospitalario desde hace 35 años. Y muchos años atrás existía un servicio de salud mental, veíamos mucho los pacientes con antipsicóticos, tengo experiencia con el manejo de todas estas drogas y era común para nosotros clínicos
a veces entrar y ver las acciones farmacológicas, las reacciones adversas, las interacciones que ocurrían, como las complicaciones que ocurrían con él. Y siempre uno se preguntaba o veía ciertas cosas y bueno, fertilidad y embarazo. Por eso va esta única diapositiva al respecto. Y lo que les quiero decir en primer lugar es que estas drogas aumentan la prolactina. Como ya les dije anteriormente, y las que son mamás saben, que la prolactina es una hormona importante en la regulación de la secreción de leche. Pero también sabemos que la prolactina hoy en día se la considera una hormona de estrés. Sabemos que las personas que son muy estresadas, que tienen un traumatismo de cráneo, personas que tienen un tumor de cerebro, tienen prolactina alta. Existe un determinado valor, por ejemplo, por arriba del cual en el análisis de sangre, si uno excede ese valor, se considera que el valor de esa prolactina alta con un tumor cerebral. Es decir, hay un montón de causas. Pero acá, cuando uno da un antipsicótico, lo primero que tiene que acordarse es que aumenta la prolactina. Cuando se aumenta la prolactina, ¿qué es lo que va a pasar? Se suprime la GnRH. Ustedes esto lo saben por fisiología, lo saben por histología, lo saben por bioquímica. Gn es gonadotrofina, R es release, aumento, y la H de hormona. Es la hormona que se libera en el hipotálamo para que nuestra hipófisis produzca la gonadotrofina. Entonces, aumentamos la prolactina y se suprime el factor hipotalámico. Como se suprime el factor liberador hipotalámico, se disminuye la GH, que es la hormona gonadotrófica. Ustedes saben que las hormonas gonadotróficas son la FSH y la LH, que son producidas en la adenohipófisis. Conclusión, hasta acá, porque sigue más larga la diapositiva, aumenta la prolactina, suprime el factor liberador del hipotálamo, reduce la gonadotrofina, altera la esteroidogénesis tanto en las mujeres como en los hombres. La esteroidogénesis, ¿qué es? Es la síntesis de las hormonas que ya las dijimos, que son progesterona, son estrógenos en la mujer y obviamente que son testosterona, los andrógenos en el hombre. Entonces, si no tenemos hormona de la adenohipófisis, no vamos a tener suficiente cantidad en nuestras gónadas de testosterona, ni de progesterona, ni de estrógeno. Es una droga que no produce malformaciones, ni mayor toxicidad fetal, ni neonatal en muchos casos, pero hay muchos reportes de anomalías congénitas, de extrapiramidalismo y de abstinencia en los recién nacidos. Es decir, pasa la barrera, pero felizmente no tiene tanta toxicidad y no causa malformaciones. Pero la conclusión que tenemos que ver en una mujer embarazada es que debemos evitar el uso en el embarazo y si la persona estuvo tomando en el último tiempo y días antes del parto, hay que tener un cuidadoso control en el recién nacido porque puede haber signos de extrapiramidalismo que vamos a ver en detalle en las próximas diapositivas. Bien, sigamos entonces y vamos a ver qué otras acciones farmacológicas hay acá. Porque hasta ahora vinimos hablando todo de un efecto antipsicótico. Llevo 40 minutos, 50 minutos hablando del efecto antipsicótico. Suele ser una pregunta de examen por mi parte. ¿Hay otra acción farmacológica, la acción antipsicótica de estas drogas? Veamos algunas de ellas que son sí y son 3 a 4 acciones. Una acción sedante. Clorpromacina, levomepromacina, como drogas prototipo del grupo de los antipsicóticos de primera generación o de drogas llamadas antipsicóticos típicos, sí producen sedación.
y la olanzapina y la quetiapina como drogas de los antipsicóticos atípicos o de segunda generación. Entonces, aparte de la acción antipsicótica, tienen una acción sedante. Por eso que iba a ser de utilidad y siempre se usa la clorpromacina o la levomepromacina en estos pacientes. Aunque les debo confesar algo. Como a mí me gusta cuando preparo las clases revisar un poco la literatura más nueva año tras año, también le debo decir que hoy casi los países avanzados, industrializados, los que uno llama habitualmente el primer mundo, poco y nada están usando estas drogas. Es decir, nosotros todavía seguimos con las drogas de 1950 y la década del 60, pero por el costo tan alto que es, nosotros casi no usamos. Sí se usa, pero menos en comparación a los de primero. Y esto cuesta conseguir en la literatura más nueva. Pero hay que reconocer que tiene una acción sedante. Tiene una acción antiemética, la clorpromacina. Miren, hay a veces una persona que tiene vómitos y uno dice que tiene vómitos de nivel central. ¿Qué significa esto? Vómitos de nivel central. Que la causa que origina el vómito no está a nivel periférico, sino está a nivel central, del sistema nervioso central. A ver, si uno tiene un cuadro de indigestión o tiene un cuadro de una gastritis o una úlcera péptica, tendrá quizás vómitos de causa periférica, porque tiene una irritación de la mucosa o alguna alteración en la capa muscular. Pero si uno tiene un tumor de cerebro y tiene una hipertensión de tipo endocraniana, realmente tiene vómitos de acción central. ¿Por qué? Porque el centro del vómito, ¿dónde está? ¿En el estómago? No, está en la zona quimiorreceptora del bulbo raquídeo. La clorpromacina tiene de todas estas drogas una acción antiemética. Por eso se usa en casos de hipertensión endocraniana, por eso se usa en casos de tumores, o cuando uno tiene un hipo que no es de causa digestiva, sino es de causa central. Entonces recuerden que la clorpromacina tiene una acción antiemética. También vamos a ver que tiene una acción antiálgica la levomepromacina, es decir, que combate el dolor. Es una droga que ayuda en la analgesia. Tiene una débil acción analgésica, pero es sumamente útil cuando se la usa asociado a otros analgésicos. Entonces, si uno tiene que elegir una de estas drogas, porque también tiene una acción analgésica, la elección en esos casos sería la levomepromacina. Y por último, tienen una acción hipnótica. Hipnótica significa que inducen el sueño. Hipnótica induce el sueño. Levomepromacina, quetiapina y olanzapina. Me gustaría detenerme un segundo en lo que es una acción hipnótica y, como le dije, la acción hipnótica es la que induce el sueño. Y muchas veces uno confunde, vamos a ver en la próxima clase, que es la acción ansiolítica. Cuando uno tiene una ansiedad y toma una droga ansiolítica, también como se relaja, tiene sueño. Pero ¿qué pasa? La droga hipnótica es aquella que le induce al sueño, esté con ansiedad o no tenga ansiedad, tenga ganas de dormir o usted no tenga ganas de dormir. A diferencia de las drogas ansiolíticas que pueden producir fundamentalmente también algo de hipnosis, pero por ese mecanismo. Bien, acá vemos una diapositiva que siempre yo la pongo acerca de la vida media de las drogas antipsicóticas. Y ustedes ven las tres finales que están en recuadro rojo, que habla de que la quetiapina tiene 6 horas de vida media, el aripiprazol tiene 5 horas de vida media y la ciprasidona 7 horas de vida media. Y también vemos que la clozapina, que fue la primera del grupo, tiene una vida media de 10 a 12 a 16 horas, que es el prototipo del grupo, la risperidona de 20 horas y la olanzapina de 30 horas. Es decir, lo que ustedes ven en esa imagen es fundamentalmente la vida media de los antipsicóticos de segunda generación o de los antipsicóticos atípicos
que son fundamentalmente drogas que cuando empezaron, las primeras que vimos tenían una vida media larga, y acá vemos que hay antipsicóticos que tienen vida media corta. ¿Por qué es esta la importancia que tienen? Fíjense esta imagen. Esto es un PET, es una imagen sacada de internet, está en inglés pero se traduce fácilmente, de la tomografía por emisión de positrones, que no hay en Formosa esto hay en algunos otros lugares del país, pero ustedes ven una imagen que les explico primero y después van a ver graficada la explicación. Tiene una imagen que tiene un color rojo, que es la detección de dopamina. Y tienen una imagen a la derecha que no tiene esa imagen rojo porque le falta dopamina. Esta imagen es la de un cerebro normal y esta imagen es fundamentalmente la de un enfermo que tiene enfermedad de Parkinson. Repito, la enfermedad de Parkinson uno le va a dar dopa porque le hace falta al cerebro. Nosotros hablábamos de Juan que tiene mucha dopa, por eso le dábamos drogas que bloqueaban a los receptores de dopa. Pero ¿saben por qué les puse esto acá? Porque trabajos modernos que hoy se hacen de farmacocinética en lugares avanzados permiten demostrar una cosa, que la farmacocinética se estudia por tomografía de emisión de positrones. Y ustedes van a ver acá entonces el receptor D2 en el núcleo estriado. Esta es la zona del núcleo estriado. Acá ven la flecha del núcleo estriado. Bueno, miren la importancia. La olanzapina, que es una droga de los antipsicóticos de vida media de segunda generación, que tenía 30 horas de vida media, en el cerebro, cuando se hacen los estudios con PET, tardan 75,2 horas en desprenderse del 50% de los receptores de dosis. Es decir, no toma en cuenta vida media, que dice que la vida media es el tiempo que tarda en el organismo una droga en bajar al 50% de la concentración en el plasma. Eso es la vida media plasmática. Mediante esta prueba de tomografía por emisión de positrones, se sabe que la vida media plasmática de la olanzapina es de 75,2 horas. Y la de la risperidona, que en el plasma vive 20 horas de vida media, es de 66,6 horas. Ustedes me preguntarán, pero doctor, ¿es útil que yo como licenciado en enfermería sepa que la olanzapina en el cerebro viva tanto y la risperidona también tenga tanta vida media en el cerebro? Y yo le voy a decir que no, que lo que es importante que ustedes sepan es que la vida media plasmática siempre en estas drogas es menor que la del sistema nervioso central. ¿Por qué? Por lo que vimos en ese dibujo anterior, esa diapositiva, donde le expliqué que eran muy lipofílicas, que pasaban la barrera hematoencefálica y que alcanzaban grandes concentraciones en los órganos muy irrigados. ¿Cuál es la conclusión final de esta diapositiva? ¿Qué es lo que quiero que ustedes recuerden? Es que los efectos antipsicóticos persisten 24 horas, lo que permite que cualquiera de estas drogas se dé una vez por día. Así sea, ¿cuál? Esta, que tiene 6 horas, aripiprazol, que tiene 5 horas, y ziprasidona, que tiene 7 horas. Yo les tomé como ejemplo estas dos que viven una enormidad en el cerebro, pero vale para todas ellas, e incluso las de vida media corta. Entonces, hecha esa aclaración y los efectos antipsicóticos persisten por 24 horas, por eso se da una sola vez por día, seguimos y vemos las interacciones farmacológicas. ¿Qué interacciones farmacológicas vamos a ver? Son drogas depresoras del sistema nervioso central. Siempre que se dé en asociación con otra droga depresora como el alcohol, las benzodiazepinas, los hipnóticos, los antihistamínicos,
anticolinérgicos, la acción depresora se va a potenciar. Pero los antipsicóticos tienen inducción enzimática con el fenobarbital, que lo vamos a ver seguramente próximamente, con la fenitoína, con la carbamazepina, que son drogas antiepilépticas y también con algunos antibióticos como la rifampicina. La consecuencia de cuando hay una inducción enzimática es que hay una disminución de la concentración del psicofármaco. Otra interacción muy importante es del haloperidol y la levodopa, porque son antagonistas. Y permítanme que le explique una vez más esto. Esto es muy importante, porque uno a veces encuentra pacientes mayores, ancianos, que tienen enfermedad de Parkinson, o pacientes ancianos que tienen rasgos de Parkinson sin tener declarada la enfermedad y en los cuales uno sospecha que tiene un déficit de dopamina en el hipotálamo. ¿Y qué pasa? Si hacen un rasgo psicótico, lo primero que uno tiende a hacer es agregarle haloperidol o agregarle levofloxacina o agregarle clorpromacina. Y ahí uno está cometiendo un gran error, porque hay un antagonismo. No se puede dar una droga que favorezca la producción de dopa con una droga que bloquee la unión de la dopa al receptor. Por eso son antagonistas. Y lo otro que son, lógicamente, tienen inhibición enzimática con el ácido valproico y una inhibición metabólica del propanolol. ¿Qué es la consecuencia? Producen una hipotensión arterial muy importante. Como yo no estuve en las primeras clases, realmente desconozco si a ustedes se les dio en detalle inducción o inhibición enzimática. En ese caso les agradecería que me hagan un mail porque estoy sin teléfono desde el viernes de la semana pasada, así que no tengo forma de comunicarles, porque debería para darle por Facebook una clase especial para que vean la importancia de la inducción y de la inducción e inhibición enzimática, que es un tema muy importante, no solo por el desarrollo de la materia, sino porque si ustedes entienden el porqué de las cosas, les sirve para cualquier droga, para la que mañana se descubra o el año que viene, siempre el mecanismo va a ser el mismo. Entonces, es importante dentro de las interacciones farmacológicas, estas drogas, la acción depresora, la acción antagonista, en conclusión, y la posibilidad de producir inducción e inhibición enzimática. Con que ustedes me resuman así esta diapositiva, me quedo más que satisfecho. Y vamos a estudiar entonces las reacciones adversas que nos permitan a nosotros entender por qué estas drogas producen una determinada acción. El antagonismo dopaminérgico se puede ver muchas de las cosas que ya habíamos visto. Fíjense que como se antagoniza la dopamina en la vía túbero-infundibular, queda la vía túbero, que es la de que da al hipotálamo. Ustedes saben por histología, saben por fisiología que el hipotálamo está íntimamente cerca de la hipófisis y del hipotálamo nace el factor estimulador de las hormonas de la gonadotropina y de la prolactina. Entonces acá cuando se antagoniza a estos receptores hay hiperprolactinemia. ¿Qué es la consecuencia de la hiperprolactinemia? Hipertrofia mamaria. Esto se ve fundamentalmente en el hombre. Galactorrea significa que empieza la secreción de leche por el pezón y la amenorrea, la ausencia de la menstruación. Por eso que estas drogas tienen muchas veces el mito de que uno no tiene fertilidad suficiente en el paciente que viene recibiendo de hace tiempo. Puede ser que esto ocurra y que sea lo suficientemente intenso para evitar la gestación, pero también puede ser que no. Pero en quienes evitan, este es el mecanismo porque entonces hay un aumento de la producción de prolactina. Y el otro mecanismo importante del antagonista dopaminérgico que se ve fundamentalmente con los pacientes del primer grupo de los antipsicóticos típicos o de primera generación son los síntomas extrapiramidales. Y ustedes ven en la animación que les puse que hay parkinsonismo. El parkinsonismo es una serie de síntomas parecidos a la enfermedad de Parkinson, pero no producido por la enfermedad de Parkinson. Es decir, el Parkinson es una enfermedad y no produce más dopamina.
Acá estamos viendo neuronas que pueden producir dopamina, pero que uno por la acción del fármaco lo bloquea. Por eso se llama de esta manera parkinsonismo. Son el temblor en reposo, la rigidez muscular y fundamentalmente la bradicinesia. La bradicinesia significa la lentitud. Yo, que soy de una generación donde se vio usar muchísimo los antipsicóticos típicos, es fácilmente reconocido en una persona joven cuando tiene un caminar, un acto de ambular parecido a lo que ven en el dibujo, que ese paciente tiene una enfermedad mental y que seguramente estaba recibiendo antipsicóticos y los de primera generación. La distonía aguda era una complicación que veíamos mucho, que consiste en un temblor del músculo orbicular de los labios, de la mandíbula, de los párpados habitualmente, ¿sí? Y que producía algo parecido a lo que hace el conejo. ¿Vieron el movimiento que tiene el conejo habitualmente con la boca? Esta patología, estas drogas producen, cuando se administran crónicamente y en dosis moderadas o elevadas, esto, y en inglés se lo llama rabbit syndrome o síndrome del conejo, porque imita al paciente una especie de chupeteo que es común en quienes tienen la droga. La caticia es una complicación que es una sensación subjetiva de no poder quedarse quieto. El paciente no puede permanecer sentado, está como ansioso. Siempre recuerdo a la caticia, que es una complicación aguda, a diferencia de la que ven en el último punto, que es una distonía tardía. Hace muchos años, yo creo que era nuevo en la provincia, traen un paciente con esquizofrenia o con un posible diagnóstico de esquizofrenia que estaba siendo tratado con haloperidol, levomecromacina y clorpromacina. Y el paciente, después de eso, empezó con los movimientos típicos de la caticia. Y yo me acuerdo muy bien, que fue un caso que me impresionó mucho, porque fue golpeado por la policía, porque la policía en ese entonces entendía que él era un chico retobado, que no quería cumplir la orden de dejarlo sentado, se lo sentaba, se paraba, y me acuerdo muy bien que fue golpeado. Cuando se le suspendió las drogas y fue uno de los primeros pacientes que empezó a usar un antipsicótico de segunda generación, que teníamos unas muestras médicas, la caticia desapareció y el paciente mejoró obviamente su calidad de vida. Así que les digo, cuando ven una persona que tiene esquizofrenia, que tiene o una psicosis, que tiene esto y que no puede quedarse quieto, no piensen, no le ocurra lo que a mí, es decir, ver que el paciente es un retobado, no puede y es maltratado porque nadie entiende o porque hay poca gente que conoce las reacciones adversas de estas drogas. Veamos otras reacciones adversas por efectos anticolinérgicos. Ustedes se acordarán que yo les dije a ustedes y les mostré un dibujo de una diapositiva donde había un receptor de 2 de dopamina, y también les mostré otro al lado donde había un receptor M1, H1 y alfa 1. Vimos la primera parte, la parte más gordita de esa diapositiva anterior. Ahora vemos la parte más flaquita, que es la de los efectos anticolinérgicos. Y entonces lo que muestro con esta figura es realmente una lengua seca, constipación. Veas bien porque significa una visión borrosa, una retención de orina porque sabíamos que hay receptores M1 en el cuello de la vejiga, produce, ¿se acuerdan cuando le mostré el corazón con los receptores M3, taquicardia? Produce alteraciones cognitivas, al paciente le cuesta aprender y tiene una acción sedativa. Estos son los efectos anticolinérgicos ilustrados con dibujos para que a ustedes les quede sequedad de constipación, visión borrosa, retención urinaria, taquicardia, alteraciones cognitivas y una acción netamente. Pero vimos la acción que por antagonismo dopaminérgico, vimos las que se producen entonces anticolinérgica y ahora vamos a ver las que se producen por efecto antiadrenérgico alfa 1, alfa 2. Antes de mostrarles la imagen, porque está en relación a lo que van a ver en unos instantes con el receptor alfa 1, les recuerdo que los receptores alfa 1, ¿dónde estaban?
Los receptores alfa 1 estaban ubicados fundamentalmente en la pared de las arteriolas y cuando se contraían producían vasoconstricción y entonces producían elevación de la presión. ¿Sí? Bueno, acá ven con una diapositiva algo que puede ser novedoso para ustedes y que es una camilla basculante. Esto es la prueba del TIL test. La prueba del TIL test es una prueba que se utiliza para ver si uno tiene hipotensión ortostática. Es una prueba que se hace en otros lugares. El Instituto de Cardiología tiene un laboratorio del TIL test donde se ponen en evidencia y se estudian todas las enfermedades que son disautonomías. Y es importante que ustedes sepan que lo que se hace es ajustarlo al paciente. Acá está cortada la imagen por una razón obviamente de espacio. Tiene un monitor que va directamente al brazo del paciente y se mide la presión estando acostado y después parándolo a 60 grados. Nosotros hacemos una especie de TIL test casero pidiéndole al paciente que en la cama, pararlo y tomarle la presión. Como ustedes ven, la camilla solamente permite a 60 grados. Nosotros le hacemos parar, está a 90 grados el paciente y si tiene hipotensión ortostática se nos va al suelo y si era anciano ya sabemos que viene la fractura de cadera, el traumatismo de cráneo, la lesión cortante y etc. Se para a 60 grados, no es necesario 90. ¿Para qué les muestro esto entonces? Para que ustedes digan hipotensión arterial. Esta es la prueba correcta de hacerse. Hipotensión arterial. Efecto antiadrenérgico, hipotensión arterial. Ahí ven un señor que va conduciendo y se duerme. ¿Qué significa esto? Somnolencia. Aquí ven una pareja de espaldas y bueno, esto significa pérdida de la libido. Cuando hay efectos antiadrenérgicos alfa 1, alfa 2, hay pérdida de la libido. ¿Esto qué significa? Disfunción eréctil, significa en la erección, trastornos en la eyaculación, porque ya vimos en la clase del sistema simpático, los ganglios pélvicos estaban relacionados a los órganos sexuales. Entonces, ¿cuáles son los efectos antiadrenérgicos que vamos a buscar en este paciente? La hipotensión arterial, somnolencia, pérdida de la libido, alteraciones, disfunción eréctil, alteración en la eyaculación, alteración en la erección, etc. Y para terminar, los efectos antihistamínicos o efectos anti-H1. Ya les había dicho que hay receptores de histamina en el cerebro. Recuerden al Benadryl o la difenhidramina, en realidad la droga. Pasa la barrera, produce somnolencia. ¿Y qué va a producir? Casi las mismas cosas. Vamos a ver al hombre que produce somnolencia, vamos a ver la acción sedativa que tiene y vamos a ver algo que no les gusta mucho a las damas y que es la ganancia de peso. La balanza con la frase too much, demasiado. Estas drogas producen aumento de peso. Y ojo que le estoy hablando fundamentalmente o principalmente de los antipsicóticos de primera generación. Por eso es que muchas veces ustedes van a escuchar si estaba mal del cerebro, tomó la medicación y ahora está más gordito, se lo ve más bien, antes estaba demacrado, bajo de peso, porque por la acción antihistamínica hay ganancia de peso del paciente. Acá vemos algunas otras reacciones adversas, es decir, esto es lo que a mí me interesa que ustedes sepan, de una manera ilustrada, que me sigan en la explicación y que ustedes sepan de que hay otras reacciones adversas aparte de lo que es relacionado al efecto antipsicótico. Veamos, las náuseas. Estas drogas sí producen náuseas. Ustedes saben lo que me cuesta conseguir una imagen para el tiempo que lleva. Bueno, ahí tenemos las náuseas, que es frecuente. Miren ese hígado lleno de fármacos. ¿Qué significa eso? Hepatotoxicidad. Estas son drogas que producen hepatotoxicidad. Elevan las transaminasas. Es decir, la transaminasa glutámica o salacéptica, la pirúdica. Ustedes tienen que acordarse que eleva el hepatograma. Y la clorpromacina produce ictericia obstructiva. Ojo, cuando el paciente está amarillo, tiene ictericia obstructiva. Veíamos muchísimo, no habían tantas drogas, la ictericia que producían
a estas drogas. Bueno, acá ven la ictericia, que es la coloración amarillenta de piel y mucosas. Vemos la fotosensibilidad. ¿Qué es la fotosensibilidad? La fotosensibilidad es la capacidad de dañar el sol a la piel cuando uno toma un determinado fármaco. A ver, la fotosensibilidad en general. Si una persona toma sol entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde y sale con la piel colorada, caliente, con una quemadura de primer grado, ¿es fotosensibilidad o no? Ustedes dirán que sí, yo le voy a decir que no, eso no es fotosensibilidad, eso es ser imprudente, porque sabemos que la radiación ultravioleta a esa hora va a producir daño. Fotosensibilidad es cuando el fármaco, ¿sí? En este caso, nos puede producir esa hiperpigmentación. Bueno, estas drogas pueden producir fotosensibilidad. Y este dibujo, que si ustedes ven bien, ven unas ondas cerebrales y ven un cerebro activado. ¿Qué les quiero decir con este dibujo? Que bajan el umbral convulsivante, motivo por el cual no es que la droga produzca convulsión, repito, no es que el fármaco produzca convulsión, pero altera el umbral. Entonces, una persona que haya tenido antecedentes anteriores de convulsiones, al tomar esta droga puede realmente tener una convulsión. ¿Sí? Entonces, altera el umbral convulsivo y la última es que produce alteraciones a nivel de la sangre. Ahí van a ver una anemia, está en inglés, pero le dice células rojas de la sangre y células blancas de la sangre, y ven una donde están muchos los glóbulos y el otro la aumenta de peso, pero por dentro el paciente tiene fundamentalmente anemia. Estas complicaciones, como ven abajo en el cuadro, son fundamentalmente frecuentes. Y otra reacción adversa muy importante para que ustedes tengan en mente es la reacción adversa a nivel cardiovascular. Ustedes ven acá una guía de electrocardiograma de lo que sería un trazado normal con taquicardia, que es el aumento de la frecuencia bradicardia, y un pulso irregular. Bueno, hay algunas drogas como la clorpromacina, otra, la ciprasidona, y algo que le dije, la tioridazina, que se caracterizan por producir alteraciones en el ritmo cardíaco. Y la tioridazina, la pongo en esta diapositiva, porque como les dije anteriormente, si ustedes leen el libro de farmacología de Castel Hernández, fue retirada del mercado en España, mientras que en la Argentina se la conoce con el nombre de Meledin. Y la otra es la granulocitosis, que es un cuadro grave en el cual dejan de producirse los glóbulos blancos, el sistema inmunitario baja y el paciente se muere con ascenso. Dentro de las de segunda generación, la clozapina es una droga que también produce estas alteraciones, y como ustedes ven en esta diapositiva, la palabra clozapina está una parte dentro de la tira electrocardiográfica y otra parte relacionada a la granulocitosis. La clozapina produce, estas tres producen alteraciones en las reacciones celulares. Bien, una complicación grave que tuvimos la oportunidad de tratar es el síndrome neuroléptico maligno. El síndrome neuroléptico maligno es una entidad grave que tiene una alta tasa de mortalidad y que se caracteriza por la presencia de rigidez muscular, se caracteriza por hipertermia. La hipertermia es muy alta, habitualmente más de 39 grados, es el criterio de Levinson para el diagnóstico de la enfermedad, pero fundamentalmente se necesita, a veces uno tiene en la práctica de 41, 42, 43 grados y cree que el paciente se va a morir. Lógicamente que tiene una serie de síntomas de disautonomía, como son la sudoración profusa, la taquicardia que tiene el paciente. La alteración del sensorio es lo más evidente. El paciente no puede estar lúcido cuando tiene 43, 44 grados, como nosotros llegamos creo que a 43 grados de temperatura en nuestra experiencia en un paciente. Y lo otro es la elevación de las enzimas musculares. Y como ven en esta diapositiva, que es la única que encontré que acompaña al síndrome neuroléptico, no se ve bien, pero está en inglés, es la rigidez. El paciente está todo duro.
Al paciente se lo sienta como si fuera una muñeca. Esto es importante que ustedes sepan, y las enzimas musculares, y el criterio fundamental es que esté asociado al uso de neuroeléctricos. Entonces, es importante tomarle la temperatura a un paciente y controlarle cómo están los músculos, la fuerza muscular, cómo está el sensorio del paciente cuando damos. Sí, es importante porque obviamente esto es una circunstancia sumamente grave. Nosotros tuvimos la oportunidad de diagnosticar el primer caso del síndrome neuroeléctrico maligno en el Hospital Central de Formosa, y yo hicimos con otros colegas y lo presentamos en un congreso argentino de es una rareza, aparece entre el 0,2 y perdón, entre el 0,4 y el 2% de los pacientes. Hicimos un estudio y contamos la cantidad de pacientes de que teníamos registro que recibieron aloperidol y clorpromazina. Y vimos que el primer caso ocurrió en el paciente 852, es decir, casi 1000 pacientes habían recibido antes y nunca se dio. Después lo seguimos viendo esta enfermedad, yo tengo muchos años, como les dije, y en total tenemos 8 casos de síndrome neuroeléctrico maligno, de los cuales 4 se nos murieron, es decir, que nosotros tenemos una mortalidad en nuestra casuística del 50%. Obviamente que la mortalidad hoy es mucho menor que el 50%, pero bueno, eso es nuestra experiencia. Entonces, el síndrome neuroeléctrico es muy importante. Nadie les va a pedir a ustedes que recuerden esta diapositiva, pero yo sí les voy a dirigir a lo que yo quiero que sea. Estos son los efectos adversos que tienen los antipsicóticos típicos. Fíjense, la clozapina, la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, la ciprasiona. Y hay una serie de factores. Pero a mí me interesan 2 nomás que ustedes lo tengan presente. Primero es la granulocitosis con la clozapina. La clozapina, que fue el primero, fíjense la posibilidad de dar a granulocitosis 3 cruces. Por eso es importante que ustedes recuerden que si el paciente le dice que se tiene que hacer análisis de sangre, sí se tiene que hacer análisis de sangre para ver qué cosas, para ver la glucemia, como vamos a ver más adelante, para ver el recuento de glóbulos blancos, para ver cómo funciona el hígado. Hágase para ver la granulocitosis de la clozapina, qué es lo que le dice fundamentalmente a la clozapina de todo el resto, y el aumento de peso, que ya vimos que ocurría con los de primera generación y que ahora vemos que ocurren con estas drogas que son más modernas. Es común muchas personas que toman antipsicóticos y que no padecen esquizofrenia, sino que padecen ciertos rasgos cognitivos, y muchas veces el psiquiatra o un médico le da cualquiera de estos psicóticos atípicos y aumenta de peso. Y pregunta, ¿puede ser la pastilla? Y fíjense que la clozapina y la olanzapina son las que más producen aumento de peso. Entonces yo les dejo esta diapositiva para que recuerden la agranulocitosis de la clozapina y que estas drogas antipsicóticas de segunda generación pueden producir aumento de peso. Bien, ¿qué cuidados de enfermería para ir terminando? Vamos a ver. Bueno, ya fuimos adelantando una serie de cuidados de enfermería que son sumamente útiles si reconocemos o recordamos cuáles son las reacciones y el mecanismo de acción. Una de ellas va a ser controles. ¿De qué? De la cabeza, lo primero. Si damos un antipsicótico, ¿qué tenemos que controlar? ¿Cuál es el estado mental de la persona? ¿Está somnoliento? ¿Está en coma por un exceso? ¿Está despierto? ¿Está embotado? ¿Está confuso? ¿Tiene convulsiones o no tuvo convulsiones? Es importante. Segundo, es importante la adhesividad del tratamiento. Ven un pastillero que está en inglés, Santi, Mati, Serra, Wendy, y bueno, domingo, lunes, martes, miércoles. ¿Esto qué significa? Es importante que ustedes, como futuros licenciados de enfermería, sepan que con estas drogas hay que cumplir adecuadamente y hay que darle la medicación. ¿Qué otra acción tiene en el control de la presión arterial? No le pidan al paciente que se pare cuando recién empieza. Recuerden que el TIL test le pide que llegue hasta 60 grados. Sentarlo en la cama. Si te dijo que está mareado, sentarlo en la cama. No le pidas que se pare, porque se te puede ir al suelo y aumentamos. Entonces, ver si tiene la hipotensión arterial. Esta diapositiva tan de moda hoy en día
que es el control de la temperatura que hay. ¿Para qué? Para evitar la hipertermia maligna, el síndrome neuroléptico maligno. El análisis de orina, y acuérdense que teníamos receptores M1, que se produce retención de orina, entonces es importante ver si el paciente orinó o no orinó. Si es joven, habitualmente va a orinar, pero a medida que subimos los años tenemos patología prostática, entonces la retención vesical está presente, motivo por el cual es importante saber si el paciente orina o no. El estado de los músculos del paciente, cuando ustedes vean algo así en esta enfermedad, asústense, no digan que físico, porque esto significa que realmente hay una gran contracción muscular y hay que usar dantrolene y hay que usar internarlo en terapia intensiva por el discontrol metabólico, la deshidratación, la insuficiencia renal que va a estar el paciente. Entonces, tóquenle las masas musculares para ver si realmente están contraídas o no están contraídas. El análisis de sangre que siempre tienen que favorecer que el paciente se haga, acuérdense del estado mental, y por último, el control de la glucemia, porque como vamos a ver, estas drogas producen hiperglucemia, y cuando aparece la diabetes, como en el caso de la olanzapina, son prematuras. Los antipsicóticos tratados permanentemente pueden aumentar la mortalidad cardiovascular. Esta es una diapositiva que me gustó mucho porque está explicada y está en español y que explica algo de la hipotensión ortostática. Fíjense en el dibujo, cuando uno está acostado, la sangre se distribuye en forma uniforme. Cuando uno lo sienta al paciente, la sangre ¿dónde queda? En la región de los pies, por una acción de declive. Cuando nos incorporamos, los reflejos tienen una función importante. Si nosotros teníamos el bloqueo de nuestros receptores alfa 1 y alfa 2, ¿qué es lo que va a pasar? La sangre se nos queda abajo, no hay la vasoconstricción suficiente y entonces aparece la hipotensión arterial. De todas maneras, eso les queda, lo pueden leer tranquilamente. Entonces, cuando se usa la vía parenteral, ocurre la hipotensión ortostática. Y para evitarla hay que incorporar lentamente al paciente. Repito, cuando usan la vía parenteral, que se usa mucho para estas drogas, incorpore lentamente al paciente, máxime si el paciente es mayor. ¿Hay algún cuidado con la vía intramuscular? Porque acá se da la vía intramuscular. La vía intramuscular es muy importante y se da para las formas comunes como se da para las formas de depósito. Y fíjense, ustedes ponen muchas veces la vía intramuscular, utilizan el cuadrante adecuado y a veces les enseñan que hay que frotar levemente posteriormente. Veamos qué pasa con los antipsicóticos. El decanoato de haloperidol es la forma de depósito. Se da cada 21 días, se da cada 30 días. En los casos graves damos cada 21, como nosotros, nuestra experiencia de un caso cada 21 días. Bueno, pero ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. ¿Cómo se debe hacer la administración? La administración se debe hacer en forma lenta, no menos de 10 segundos. Van aspirando continuamente para ver que no salga sangre y una vez que están en la masa muscular lo hacen en forma lenta. ¿Qué más? No tienen que frotar. ¿Por qué no tienen que frotar? Porque cuando frotan permiten que esa sal de depósito, el decanoato, pase o vaya, tenga posibilidades de ir al celular subcutáneo. Salga del músculo y vaya al celular subcutáneo. Entonces recuerden, cuando ponen decanoato de haloperidol y están los libros de enfermería, no frotar para evitar la extravasación de la sal del depósito al tejido celular. Conclusiones, para ir terminando. ¿Qué conclusiones les quiero dejar de esto? 3 diapositivas creo que son las de conclusiones. Una de las diapositivas que ya vieron. Miren y decimos todos juntos. Los antipsicóticos lo que hacen es bloquear a los receptores de dopamina. ¿A qué número de dopamina? Al receptor 2, ¿de qué ubicación? Presináptico. Y a otro tipo de receptor sí que no está, que son los receptores de la serotonina o 5-hidroxitritamina. Sí, repetimos, los de típicos es esta la diapositiva, por eso dice antipsicóticos acá convencionales. Si fueran antipsicóticos de segunda generación o más nuevos,
no tendría que ser receptor de dopamina porque se unen menos a los receptores de dopamina y se usan mucho más a los receptores que no están acá, que son los de serotonina. Algo que les dije que íbamos a repetir. Cuando uno usa para reducir los síntomas positivos, la acción es del receptor de 2 en la vía mesolímbica, acá donde le subrayo. Y cuando uno usa para reducir los síntomas negativos, es en la vía mesocortical. Por eso era la importancia cuando yo les dije hoy anteriormente, grábense con la forma lila que está en el lóbulo frontal, porque eso es lo que reduce los síntomas negativos. Y la última diapositiva, que afirma lo que ya venimos diciendo, lo podemos hacer todos juntos, y dice que la acción terapéutica de los antipsicóticos clásicos, quizás el año que viene, bueno, ahora tengo que dar posiblemente una clase para una residencia, pero quizás dentro de 1 o 2 años ya no se use más esto, si tengamos que cambiar y poner más de antipsicóticos atípicos, pero en este momento por razones de costo, los antipsicóticos clásicos o típicos, la acción terapéutica, ¿para qué se usa? Para disminuir la sintomatología positiva. Si Juan, que fue el paciente que puse de ejemplo, tendría síntomas negativos como predominante, es decir, la apatía, la bulia, y no tendría que usar, obviamente, antipsicóticos típicos de primera generación, tendría que usar los antipsicóticos atípicos o de segunda generación, porque esos son los que reducen y mejoran la sintomatología negativa. Y en las reacciones adversas de los típicos son los efectos extrapiramidales que vimos, los efectos endógenos que ya los hablamos, la hiperprolactinemia y aumenta los síntomas negativos. Bueno, yo me quedo acá, barbitúricos se me hizo tarde, barbitúricos prefiero que me hagan 10 minutos de preguntas, y barbitúricos les doy la próxima clase, el próximo martes, junto con Benzo y Acefina, porque realmente no voy a tener. Así que por mi parte nada más, muchas gracias, y se puede cortar en la Facu la grabación. Sigo con el Zoom de preguntas y después me lo pasan para subir al grupo de los alumnos. Bueno, muchas gracias. Chao, profe. ¿Preguntas? Gracias, Sí, profe. La verdad es Profe, usted es el anfitrión de la clase. una pregunta, profe. Sí, pues. Sí, en el caso de lo de segunda generación, donde está la quetiopina, ¿esto produce síndrome de abstinencia a tal punto de provocar una convulsión? No es tan evidente el síndrome de abstinencia con los de segundo, pero siempre se aconseja la disminución paulatina de la dosis. Lo que sí está comprobado es que alteran el umbral convulsivo. Por eso es que en muchos pacientes puede predisponer a que aparezcan convulsiones. Por ejemplo, alguien que haya convulsionado previamente. Es decir, no es una droga que le va a producir convulsiones a alguien, pero si uno tuvo un traumatismo de cráneo, tiene un edema cerebral, bueno, al bajar el umbral convulsivo puede favorecer la convulsión. ¿Está? Por eso es que se disminuye el umbral de la convulsión. No es netamente proconvulsivante. Sí, en un paciente con epilepsia hay que tener cuidado. Sí, no, le pregunto esto porque tengo a mi hermano que tuvo un TEC grave y la doctora acá del distrital le había dado la quetiopina. Pero ¿qué pasa? Que el neurocirujano lo sacó y comenzó a convulsionar. Entonces, yo presumo, doctor, que habrá sido eso. No, pero ojo, con un traumatismo de cráneo vos podés hacer lo que se llama un hematoma subdural, y eso puede producirte depresión del sensorio y convulsiones. O sea, ahí las convulsiones pueden ser por varias causas. Si te produce una hipertensión endocranial, vos podés convulsionar. O sea, no sería la droga solo. La droga puede ayudarte un poco más, pero tenés un montón de causas. Por eso el concepto farmacológico es altera el umbral de las convulsiones. Altera el umbral convulsivo, te baja el umbral. Eso hace de que una inestabilidad eléctrica pueda traducirse en la convulsión, pero no es que induzca convulsión a todos los pacientes.
Perfecto, profe. Profe, en el caso de un paciente que empezó a temblar, digamos, empezó a temblar una sola mano, ¿viste? Yo pensé que era Parkinson, porque es mi suegro en realidad. Y le hicieron los estudios de Parkinson y todavía no le dio positivo. No entiendo la pregunta. En ese caso, ¿qué estudio tendría que hacerse para saber si es o no? O si es un... Bueno, vos lo que me están preguntando es si cómo hacemos para hacer el diagnóstico de Parkinson. Esa sería la pregunta. Claro. Bueno, la respuesta es la siguiente. El diagnóstico del Parkinson es fundamentalmente clínico. Lo que pasa es que entra en serio una serie de factores. A ver, la enfermedad de Parkinson es propia de la gente mayor. Eso estadísticamente, pero hoy en día cada vez se ve más el Parkinson en gente joven. Ahora, ¿qué pasa? Si vos tenés una determinada edad, le haces una tomografía, ves en la tomografía que la zona del núcleo caudado, estriado, la sustancia negra, donde hay mucha dopamina, está atrofiado, está reducido de volumen, vos podés deducir que ese temblor va a ser por la enfermedad de Parkinson. Haces una prueba terapéutica agregándole levodopa. Y la prueba terapéutica es la que te permite definir. ¿Por qué? Porque el paciente va a responder favorablemente, porque una de las cosas más típicas de la enfermedad es que vos le haces levodopa y el paciente le pasa la sintomatología. Ahora, hay que ver qué es, porque el temblor puede ser por muchas causas. Antes se consideró que desde los 3 síntomas más importantes, el temblor, la rigidez y la bradicinesia, era lo más característico del temblor. Y hoy se ve que hay muchas enfermedades de Parkinson que no tiemblan. O sea, el temblor pasa a ser hoy en día un síntoma no tan importante, y el más importante es la rigidez. Hay una prueba neurológica que hacen los neurólogos, yo no la sé hacer, que es el examen de la contracción y la movilidad muscular antes de la dopa y después de la dopa. A eso se le llama el test de la L-dopa. ¿Me entendés? Se hacen fundamentalmente una prueba terapéutica, que es algo simple, que es lo que hacían los médicos antes, sin saber, agregaban Madopa, levodopa y veían si mejoraba, bueno, era Parkinson, si no mejoraba, bueno, puede ser comenzó primero por otra causa o lo que fuera. Pero, comenzó primero con el temblequeo en la mano y ahora, como usted justamente explicó, por eso le pregunto, empezó como que hace pasos cortitos, lento, está medio durito, por eso era la pregunta. Sí, bueno, mira, esa característica era bien evidente de la enfermedad o sea, yo le puse acá lo más típico, que es lo de la enfermedad de Parkinson, a ver si lo encuentro, que es el temblor, las 3 características más importantes, pero te digo, acá está, el temblor de las manos, que se llamaba temblor en cuenta moneda. Temblor en cuenta moneda era así, no sé si se ve, pero era parecido al movimiento que hacían antes los empleados de banco cuando contaban el peso argentino antes de mi época, yo soy más de 60, contaba el peso billete grande, moneda nacional. Entonces, como hacía este movimiento y el paciente temblaba de esa manera, moneda. ¿Por qué? Porque los médicos antes observaban que eran los empleados del banco los que imitaban mejor al temblor de la enfermedad de Parkinson. Ahora, eso te vuelvo a decir, hoy en día pasa a un segundo plano, es la rigidez, el cambio de la conformación del paciente lo más característico. Y el caminar lento y con pasos pequeños, el paciente vos le decís que pare de golpe y no puede parar. Y al paciente vos le decís levántese y camine y le cuesta levantar. Cualquiera de nosotros, cuando nos vamos a levantar en este momento, llevamos sin darnos cuenta los pasos hacia atrás de la silla donde estamos. Y ahí nos incorporamos. El paciente que tiene Parkinson le cuesta llevar para atrás. Entonces, como no puede llevar para atrás por la rigidez muscular, intenta incorporarse y eso es lo que le cuesta. Le cuesta empezar y le cuesta parar. Vos le decía al parkinsoniano, espere, y el paciente da unos pasos más y después se detiene. Para adelante y en los casos avanzados la alteración de la cara, la fascia parkinsoniana, la falta de expresión, la falta de mímica.
La bradicinesia, que significa la lentitud de los movimientos, es muy típico del Parkinson, pero de un Parkinson avanzado. Si vos me decís, vamos a hacer diagnóstico, un Parkinson cuando recién empieza, la cosa ahí no es tan simple y no está todo florido. Por ahí se hace la prueba terapéutica, se da la L-Dopa, sabiendo los riesgos, los neurólogos, cualquiera de nosotros sabemos, le controlamos la presión, la frecuencia, vemos si tiene arritmia o no, y vemos si el paciente mejora o no. Pero las imágenes en la clínica son bastante sospechosas, eso ayudan mucho para el diagnóstico en este momento. ¿Puede producir mareos, profe? Sí, por supuesto. A ver, si actúa sobre los receptores estas drogas, yo le mostré una división borrosa que también puede ser mareo y vértigo. Sí, totalmente. Una vez que se altera el mecanismo de los vasoreceptores en el organismo, esto sucede tranquilamente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Profe, ¿tiene fecha de parcial? ¿Hay fecha de parcial ya? Ay, bueno. Mira, yo estoy sin teléfono en este momento. Me van a devolver, creo que, no sé, en estos días, porque se descompuso mi teléfono. Estoy totalmente incomunicado de todos ustedes. Háganme mail. La fecha que yo no tengo en este momento, pero les diría, la próxima clase tengo que darles benzodiazepinas y barbiturio, que ya lo tengo hecho. Me falta benzodiazepinas y con y bueno, a lo sumo damos una clase de repaso y para la última semana, calculo de mayo, estaríamos hablando del parcial, ¿entendés? O sea, el primer examen parcial. Creo que sí, la última semana, a más tardar la primera, pero creería que en la última semana podemos largar el parcial. Sí, yo me comprometí en que ustedes van a tener todas las clases por mí, el que quiere las escucha, yo soy profesor moderno, el que quiere escucha mis clases, quien no quiere no escucha. De esta parte yo le pongo a todo el presente, prácticos no hacemos, así que le pongo presente a todos, no hay problema conmigo en eso. Yo lo que quiero que ustedes estudien porque es para el bien de ustedes. Ahora, si esto sigue, sí les voy a dar algunos prácticos. Y les voy a enseñar algo para quienes quieran, el jueves, no este jueves, porque yo necesito de otra gente que me haga el Facebook, Live, todas esas cosas que yo no entiendo mucho, así que me tienen que hacer, me tienen que ayudar otra gente. Yo lo que sí, la clase anterior que no quedó grabada, la voy a dar por Facebook. Yo la voy a dar por Facebook para que le quede grabado a quien quiera. Seguramente, no sé, la semana que viene o la siguiente. El año es largo, pero yo le voy a dar todas las clases. Y lo que sí quisiera es que empiecen a pensar algunos, un grupo de 50 alumnos, para hacer un jueves más adelante una especie de trabajo práctico donde yo pueda interactuar. Ustedes son como 300 y no se puede con 300. Entonces, un grupo de 50 voluntarios, los que quieran, y yo te voy a enseñar algunas cosas para que ustedes aprendan a razonar fundamentalmente y ver cosas de farmacología para el futuro, para que te sirva para trascender, digamos, no para probar la materia, como por ejemplo sería el tema de interacciones, o algunos prácticos como a mí me gusta dar, ¿no es cierto? O sea, porque los prácticos de farmacología no tenemos necesidad de hacerlo en el hospital, al lado de la cama de un enfermo, no, nosotros no hacemos investigación, lo podemos hacer así, por red, simplemente para que ustedes aprendan una sistema de razonamiento que les permita a ustedes sacar deducciones solo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no van a cambiar y que el día de mañana, así haya un fármaco que a la fecha no exista, ustedes pueden deducir si tiene inducción, si puede tener inhibición. ¿Qué es lo que tenés que mirar? Y yo soy muy práctico en eso. O sea, soy muy teórico en una clase, pero también en el práctico o en la cama de un enfermo soy muy práctico. Yo llevo muchos años en el tema. Entonces, a los que más quieren, a mí me gusta el que está motivado. A otros les gusta otra materia, en fin, yo eso lo tengo claro. Pero los que quieren, porque por ahí les va a servir y les va a servir mucho cuando vean la finalidad, cómo hago yo, o sea, interacciones, inhibiciones, eso no sé, escríbanme al mail y vemos cuando empiezo a preparar la clase, porque es un tema muy importante, no por el CIE de farmacología, sino por el resto de la carrera, que te sirve en cualquier materia y que te sirve para cualquier droga en tu casa,
a la familia que cuidas, a cualquiera. Y te vas a dar cuenta de la importancia cuando lo veas. Bueno, ¿alguna pregunta del tema o cerramos? Gracias, profe. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien. Así que no sé ni quién me habla, pero de todas maneras, bueno, le dejo y me voy el próximo martes para que sepan, el Enzo ya se pina y cualquier cosa cuando tenga el teléfono me comunicaré por el grupo, por el WhatsApp. ¿Está? Bueno, entonces... Profe, sí. ¿Cuándo comenzamos con la clase del Facebook Live? No entiendo qué me dicen, escucho todo. Sánchez le habla, profe. Matías Sánchez. Clase del Facebook Live. No entiendo, pues todo... Ah, bueno, yo les voy a avisar cuando regular por el tema de la cuarentena. Yo me tengo que trasladar por una pantalla a la facultad, o sea, hay mucho control ahora. A mí me gusta lo que yo hago, o sea, que para mí, cada Facebook que yo hago, yo me voy a la facultad, llevo una pantalla, me ayudan los chicos, o sea, hay un operativo que hay que hacer. Yo le voy a avisar eso. Este jueves no va a ser, pero seguramente el próximo veremos cómo sigue por el tema de la pandemia. Y a los hospitales ni se les ocurra ir con la cantidad de casos que hay. Hay que cuidarse. 600, 700 casos, así que... Profe, Bueno, ¿qué significaba CIP1A2? CIP1A2. CIP es de citocromo. Citocromo. El citocromo es una enzima que se produce en el sistema retículo rugoso del hepatocito, que tiene la particularidad de producir esa enzima. Hay distintas enzimas, son lo que antes ustedes ven en los libros como CYP450, ya no se llama más 450, se llama 3A4, pero ese es el más importante, pero después están los otros, el 12-19, el 12-9, el que vos me preguntás. Cada una de esas enzimas metaboliza una droga. Entonces, la importancia que tiene eso, ya te adelanto, es que vos no tenés que saber de memoria, ni yo sé de memoria eso, pero sabés dónde está cuando ustedes entienden la farmacología. Vos lees cualquier prospecto del medicamento, de cualquier prospecto, de cualquier droga, vos te vas a donde dice farmacocinética, que tenés que saber qué es la farmacocinética. Por eso yo les quiero hacer algún práctico para demostrarles la importancia. Vos te vas a farmacocinética, te vas a metabolismo y te dice las enzimas. Entonces, si a vos te pregunta tu vecina, a ver, porque vos estás en el interior, no tenés médico allá a mano, y te dice a vos como alumno futuro licenciado en enfermería, yo esto puedo dar con esto. Si vos sabés dónde tenés que buscar, si vos sabés dónde tenés que buscar, vos le das la respuesta como si fuera un farmacólogo del primer grupo. Sí, le puedo dar porque no va a producir ningún efecto, o no le puedo dar porque me va a producir este efecto. Eso es la importancia, quizás de la primera parte de la farmacología. Lo más importante es inducción e interacción enzimática. Yo lamento de darle las primeras clases, por eso fue mi esfuerzo de darle y que quede grabado en el Facebook, y voy a hacer esa clase, pero no sé si lo dieron o no lo dieron, porque de todas maneras nunca va a estar de más que les diga, pues les va a gustar, es un tema difícil que yo lo hago muy fácil, les va a gustar, eso les puedo asegurar, pero no puedo así a 200 personas, o sea, hacemos un práctico con un número reducido o doy como clases para todo el mundo, eso yo no tengo problema. Me voy a la facultad con la pantalla, con los chicos que ayudan y yo doy la clase, no hay problema con eso. Bueno, listo, los dejo entonces porque hay que seguir otras actividades. ¿Sí? Sí, sí, gracias, profe, pero ¿sabe qué? Que sí sería muy buena idea si se pudieran quedar grabados, porque para nosotros nos queda para material de estudio. O sea, si se pudiera ser grabado también estaría fabuloso. La intención es esa, por eso yo te puedo asegurar que la única que no está grabada de mis clases es la del martes pasado, porque la Facu me pidió disculpas, pero no grabó. ¿Entendés? Esta supuestamente está grabada. De todas maneras, si no está grabada, yo no sé quién me habla, pero yo la voy a repetir a la clase, pero me quiero asegurar que cuando la dé, quede grabado. Entonces, la gente que maneja Facebook las deja grabado. Entonces, ustedes consultan cuando quieren, miran cuando quieren, hacen lo que quieren con la clase y tienen como material de... Sí.
Sí, es que ¿Está? sí nos da la doble opción, profesor. O sea, la doble opción es que por un lado escuchamos, ponemos atención y después podemos tener muy buenos apuntes. Sí, sí, por supuesto, porque yo fabrico las diapositivas con imágenes y yo te pongo una foto y si vos no me escuchás, yo te puedo mandar la foto. Bien. Así es. Bueno, Sale. muy bien, suerte, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Chao, chao, Hasta chao, luego. chao, chao.